tardes. Muy buenas tardes para todos. En vista pues como que del tiempo voy a tratar de hablar sin pausa, pero un poquito con prisa, para poder como abarcar los temas que tenemos para hoy frente a esta investigación. Quiero hablar inicialmente esta investigación la desarrollamos la Universidad San Buenaventura en conjunto con la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente. Realmente fuimos dos investigadores de la universidad, el director de la investigación, el profesor Andrés Felipe Marín Cortés, y nosotros, el resto de psicólogos y algunos auxiliares estudiantes de la facultad. Juan Sebastián Acosta, docente de la facultad, y también psicólogo de la funeraria, Freddy Gómez Galvis, psicólogo de la funeraria, Andrés Camilo García, y mi persona. Bueno, ¿por qué surge esta investigación? Inicialmente surgen en el semillero de investigación, emociones y redes sociales, y hay un interés en conocer cómo las redes sociales contribuyen a los procesos de elaboración de duelo por muerte, ¿cierto? Básicamente hay algunos referentes, no los voy a citar todos, voy a hablar de algunos. Hay una intención y hay una pesquisa inicial de cómo las redes sociales pueden contribuir a eso, especialmente en las nuevas formas de cómo se ritualizan, cómo se trabajan estos procesos de duelo, que si bien sabemos son muy importantes, el proceso de ritualización en este proceso. Entonces encontramos un estudio de Corina, encontramos también cómo las personas experimentan cambios a partir de esa interacción en las redes sociales en un estudio que hizo Willis y Ferrucci en el 2017. Igual estos antecedentes los podrán encontrar pues como en el artículo, no me quiero centrar acá porque me parece importante dar como elementos en relación a lo que se encontró en la investigación que desarrollamos el año pasado. Listo. Y si hay alguna pregunta frente a estos antecedentes, al final, si hay algún espaciecito, lo podemos hacer. Listo. ¿Cuál fue la intención o cuál es el objetivo de la presente investigación? Era comprender los usos del Facebook que hacen las mujeres en procesos de duelo por muerte. Aquí quiero aclarar algo. Inicialmente el objetivo era identificar las emociones asociadas a este proceso. Sin embargo, en la medida en que íbamos avanzando en la investigación y cuando fueron convocadas las personas a través de la unidad de duelo, encontramos que quienes llegaban eran mujeres. Quienes decidieron participar de la investigación fueron mujeres. Eso lo voy a plantear un poquito más específico ahora en el método, y por eso decidimos nombrar realmente la investigación enfocándonos básicamente en cómo las mujeres hacían uso de las redes sociales, porque no encontramos hombres pues, que estuvieran participando en el estudio. Cuando fueron convocados, llegaron solo mujeres. Listo, entonces el método es un diseño cualitativo con método fenomenológico hermenéutico. Como lo planteé ahorita, los participantes son una muestra que estuvo conformada por 29 mujeres con edades entre los 22 y los 61 años, habitantes de Medellín y pertenecientes a sectores medios, o sea, no hubo condición de estrato social, no, simplemente que fueran usuarias de los servicios psicológicos de la unidad de duelo. Y allí fueron congregadas y llegaron pues estas personas inicialmente. Los hombres no, como les dije ahorita, no encontramos, no llegaron hombres como para este estudio. Entonces por eso decidimos dejarlo en cómo las mujeres utilizaban las redes para atravesar su proceso de duelo y qué apoyo emocional percibían en relación a este. El instrumento fue la técnica de generación de datos, la entrevista no estructurada y en profundidad. Y encontrábamos pues que las personas convocadas eran niveles o grados de parentesco, y encontramos elemento importante también a identificar en las preguntas iniciales cómo eran las cualidades de la relación entre ellos y el difunto y cómo utilizaban el Facebook en relación a este proceso. El análisis fue una lógica estrictamente inductiva que se orientó pues por el análisis de datos. Hubo un microanálisis para segmentarlos y codificarlos. Salieron 817 códigos, de los cuales 243, el 30%, refieren al uso de Facebook relacionados con la experiencia de duelo por muerte. Se utilizó el software Atlas T para hacer la transformación de los datos y hacer el análisis de las categorías. Bueno, ¿cuáles fueron las categorías emergentes en esta investigación? Inicialmente aparece la más gruesita, es la expresión de emociones, también aparece la búsqueda de apoyo, que está muy en relación con la expresión de emociones y la interacción. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas y lo que se encuentra como emergente en este proceso.
expresión de emociones. Inicialmente aquí hay un relato también así, siguiendo un poco la lógica de Norman, también hablo un poquito como de, traemos algunos relatos de las personas y encontramos al principio, era, no voy a hablar de todos, pero al principio voy a nombrar algunos, al principio era para yo transmitirle a las personas todo lo que estaba sintiendo. Ponía fotos, mensajes que me llegaban en la semana cuando me sentía muy mal. Escribí, ¿por qué duele tanto? Cuando la gente me expresa su apoyo, yo me alegraba. Aquí hay un elemento importante y es lo que primero encontramos, y es que generalmente las personas utilizan, y cuando empezamos a hacer la exploración encontramos que ellas utilizaban las redes como una necesidad de expresar las emociones relativas al dolor. Esa fue nuestra primera pesquisa y esa fue pues como también la intención que convocó la investigación. Y netamente, ¿cómo lo hacían? Básicamente a través de fotos, montar fotos de sus seres queridos, hacer comentarios, compartir canciones. ¿Cierto? ¿Qué fueron encontrando las personas? Porque también en los relatos que ellas nos presentaban había un recorrido histórico, incluso en el proceso mismo de duelo, y es que inicialmente no estaba tanto la necesidad de encontrar respuestas, pero sí fueron encontrando respuestas en la medida que interactuaban con la plataforma, ¿cierto? Y siempre era una intención o una necesidad, como ocurre en procesos de duelo, hay una necesidad de expresar ese dolor. Cuando expresan ese dolor, van percibiendo el apoyo. Y ese apoyo se va percibiendo básicamente a través de los likes que los otros hacen, a través de los comentarios que los otros hacen frente a las canciones que comparten. Eso iba generando en ellas el uso de la herramienta como una posibilidad no solo de expresar emociones, sino de percibir apoyo. Igual ahorita voy a desarrollar, pues, porque es una categoría, la percepción del apoyo y cómo se evidencia en ellos el apoyo, pero inicialmente en la expresión de emociones eso incentivaba. En la medida en que iban percibiendo el apoyo, eso iba incentivando la misma expresión. Otro de los elementos que encontramos eso en relación a percibir el apoyo es que no necesariamente se recibía de un ser querido cercano. El apoyo se percibía también de cualquier otra persona que pudiera estar ahí interactuando, no necesariamente conocida, no necesariamente cercana, sino que cualquiera que estuviera viviendo un proceso de duelo y que pudiera compartir esa experiencia, porque eso es otro de los elementos que sabemos que tiene Facebook y que esto es lo que nos muestra también este documental del dilema de las redes sociales, y es que cuando usted está buscando mucho un tema, empieza a llegar información de ese tema. Entonces esto también posibilitaba que las personas encontraran apoyo en seres que estaban en otro país, en otro lugar, en otro continente. Ahora, inicialmente hay una adherencia a los grupos online, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más amplio, pero digamos que esa percepción del apoyo no necesariamente estaba dada por alguien cercano, y eso ya empieza a hablar de algunos elementos diferenciadores en relación al proceso de duelo, cuando se vive de manera virtual o cuando se vive de manera no virtual. Otra de las condiciones es que se daba en cualquier momento. Una persona estaba triste, eso es otra de las características que nos trae Facebook como herramienta para acompañar los procesos de duelo, y es que si una persona estas mujeres estaban tristes a las 3 o 4 de la mañana, ahí inmediatamente expresaban algo y a veces ahí mismo recibían el apoyo o al otro día, ¿cierto? Eso hace una condición también asincrónica, pero las redes les posibilitan expresar ese dolor en cualquier momento, y eso servía de catalizador. Aquí en este puntico de relativas al dolor se me escapa algo, y es que también era importante, lo que veíamos era que las mujeres no solo interactuaban con otros seres vivos, sino que a través del Facebook podían interactuar de algún modo, su mensaje lo enviaban al ser que amaban, ¿cierto? Habían como dos públicos objeto ahí, no de manera intencional, pero casi que inicialmente es al ser amado, expresar el dolor con el ser amado, esperando que vea, como si viera la plataforma, pero finalmente habían dos públicos, el ser que había fallecido y los otros usuarios de Facebook que se conectaban con esa condición, cercanos o no cercanos. Otro de los elementos que encontramos en la expresión de emociones era que esta plataforma se convierte en un escenario alterno que le posibilita a las personas que están en duelo expresar emociones que no pueden expresar con sus familiares, con sus amigos, en escenarios no virtuales. ¿Por qué? Porque hay sesgo, porque todavía sigue habiendo una cultura del no lo llore, no hable más de él, qué pereza, se va a poner mal. Y ellas expresaban que Facebook les había posibilitado, les había sido un escenario alterno donde habían
donde estaba la posibilidad de expresar su emoción y era validada, que eso es un elemento muy importante de por qué siguen usando Facebook y por qué contribuye al proceso de duelo, que si bien el proceso obedece a una secuencia en el tiempo para poder vivir ciertos momentos para esa elaboración, ¿cierto? Entonces, eso nos daba pistas como en relación a ese punto. Tiene 3 características importantes ese escenario, y es que no solo se expresa a nivel verbal lo que se siente, sino que se puede escribir, se pueden plantear poemas, se puede montar una foto, entonces tiene una condición textual donde la persona puede desahogar a modo de casi que de diario, pero se permite ahí, si bien es un aspecto, y eso es una de las conclusiones que encontramos, que si bien en Facebook se publican muchos asuntos, no tan íntimos, termina siendo un escenario íntimo donde se comparten poemas, sentires en relación a ese dolor que se está sintiendo. Entonces tiene un componente textual, tiene un componente icónico porque las personas suben fotos y a partir de subir las fotos pueden conocer incluso otros seres a su ser querido y eso posibilita también una expresión de emociones y una identificación en el dolor. Y es asincrónica, no todos están interactuando al mismo tiempo. Yo puedo, como doliente, como persona que está en duelo, puedo poner una foto, comentar algo sobre mi ser amado y a los 3 o 4 días o a las 3 o 4 horas recibir un comentario y eso puede generar alivio en ese momento, ¿cierto? Entonces también esa es otra de las condiciones o de las características que nos mostró esta investigación en relación a la expresión de emociones. La otra categoría, y es la búsqueda de apoyo, dice, no fue una cosa premeditada, se fue dando. Esto nos habla de lo que les planteaba ahorita en relación al proceso mismo del duelo. Es decir, no hay una intención de buscar apoyo, pero se encuentra. Hay una intención inicial de desahogo, pero paulatinamente se va recibiendo el apoyo. Se fue dando al ver que yo escribía y que la gente me correspondía y que la gente me preguntaba cómo estaba, que cómo estaba el ánimo. Eso fue como agradable para mí, de ver que al menos la gente de la calle me escribía. ¿Qué encontramos ahí? Que en esta interacción las personas van percibiendo en Facebook, en muchos momentos, la comprensión que no perciben en otros escenarios frente a lo que están viviendo. Ya sea porque el otro tiende a minimizar el dolor, porque no quiere verlo triste, etcétera, etcétera. Entonces, esa comprensión se daba en varios aspectos. Uno, algunas personas iniciaban ese proceso de la búsqueda de apoyo que inicia con la expresión de la emoción, buscando grupos online, ¿cierto? Se iban identificando con los grupos online en esos grupos online iban encontrando personas que estaban pasando por lo mismo, personas que estaban viviendo lo mismo, y eso les permite aprender sobre su duelo a partir de lo que el otro ha transitado y aprender para enseñarle a sus seres queridos. No todas las personas que buscaban los grupos online eran porque estuvieran viviendo un duelo, pues también es posible personas que busquen grupos online para darle apoyo a un ser amado que está viviendo un proceso de duelo, ¿cierto? Pero sí hay una condición interna en el duelo y es que también se busca aprender y en los grupos online se aprende desde lo teórico porque hay otros psicólogos, hay otros profesionales que participan o también desde la experiencia del otro. Y eso contribuye a la elaboración del propio duelo y ayudarle a otros a que elaboren su proceso. Este es el último punto en el que se tramita la ayuda y eso es una de las fases finales de la interacción en las redes. Inicialmente hay una necesidad de expresar la emoción, podemos decirlo incluso, aquí se me ocurre en categorías, pero podemos pensarlo también así como un proceso, hay una intención inicial de buscar apoyo, de expresar la emoción, luego aparece en la expresión de la emoción un apoyo y finalmente ese apoyo se traduce en la medida en que se va transformando el dolor en una ayuda a otros, que eso a mí en lo particular me pareció bien bonito y bien significativo de la investigación. Otros elementos que encontrábamos aquí en la búsqueda del apoyo es eso que les nombraba en términos de la transformación del dolor, ¿cierto? Hay una transformación del dolor que se da por esa expresión emocional y esa transformación se posibilita cuando se percibe el apoyo de otros, cuando otros alientan ese momento e incluso desde el vas a salir, yo ya pasé por eso, es posible, es viable, ¿cierto? Esa percepción cuando un solo like genera la sensación de apoyo. Cuando yo posteo, las personas decían, posteaban colgaban un mensaje o algo y habían 2 o 3 o 15 likes,
se sentían apoyados y eso alivianaba su situación emocional y la angustia que se generaba a partir de la pérdida. Los procesos empáticos, se dan procesos empáticos que posibilitan esa sensación de apoyo e incluso animan a que se exprese mucho más el dolor, a que también se permita la expresión del dolor. Y hay identificación, esto es clave en lo virtual y en lo presencial. Elizabeth Kubler-Ross dice, cuando el dolor es compartido se sobrelleva mucho más fácil. Esto es un elemento que encontramos en común. O sea, la identificación, el poder identificarme, o sea, no soy el único que está viendo esto, no lo vivo igual, pero hay otros padres que han perdido sus hijos, hay otras personas que están viviendo la pérdida de su esposo, de su esposa. Esa identificación genera una comunidad que posibilita esa transformación en el dolor por la misma percepción del apoyo. Eso es importante y eso se encuentra en las dos rutas, tanto cuando estamos trabajando en lo virtual como cuando se trabaja en la presencialidad. Finalmente aparece la categoría interacción, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la interacción? La interacción se da en dos vías. Una tiene que ver con el acceso, o sea, la interacción tiene que ver con lo que las personas, a ver, hay una necesidad inicial de expresar la emoción, pero también hay una necesidad de tratar de preservar la memoria de ese ser amado y es como si en ese espacio virtual tuvieran un pequeño momentico para estar con su ser querido, con el ser que aman. Entonces la interacción va en dos vías, una para expresar el dolor, lo que les decía ahorita, y también otra para conocer, para estar con ese ser amado. Es como si las personas lo describen, como si en ese pequeño espacio se conservara el vínculo. ¿Qué pasa? En la interacción hay una condición bien importante que no se da en la no presencial, en la no virtualidad, y es el acceso permanente al recuerdo. Si tú no accedes, Facebook te lo trae, ¿cierto? Así tú no quieras estar, si tú tienes Facebook abierto y todo el tiempo estás mirando el perfil de tu ser amado, Facebook te recuerda las fechas, entonces hace que haya un acceso permanente al recuerdo. Cuando no había Facebook, las personas lo que hacían era ir a su cajoncito, sacar las cartas, sacar las fotos, etcétera, etcétera. Aquí hay una posibilidad de interacción todos los días y a todas horas, siempre y cuando usted tenga una red, un celular o un computador o una tablet o lo que sea, ¿cierto? Que tenga acceso a la red tecnológica. Entonces esto cambia o muestra otros elementos de las nuevas maneras de ritualizar el proceso de duelo, ¿cierto? Hay un elemento que a mí en lo personal me pareció muy bonito y me llamó mucho la atención en este proceso, y es que cuando las personas acceden al perfil de su ser amado, por ejemplo, conocían otros aspectos, otras facetas del difunto que no tenían en la presencialidad, es decir, Facebook les permitía conocer otros elementos de vida de su ser amado, y eso ampliaba un poco la mirada del duelo, es decir, les posibilitaba significar de otras maneras esa ausencia, incluso desde lo grato, tan bacano, no sabía esto, no sabía que lo querían tanto, no sabía, digamos que en la presencialidad cuando las personas van al funeral, no sabía que tanta gente lo quería, pero Facebook posibilita la permanencia en ese recuerdo y en ese reconocimiento. Y también encontramos que las mujeres hablaban de cuando habían mensajes que aparecían y que recién el duelo no tenían sentido, y en la medida en que iban interactuando con el perfil del difunto, se encontraban nuevos sentidos en ese proceso, nuevas maneras, nuevas formas de verlo, y eso cobraba importancia en ese proceso de elaboración. Y un aspecto que a los que hemos trabajado pues como en sector funerario y en unidades de duelo, yo en lo personal, tengo que reconocerlo, fui escéptica al principio, pero ya después de esta investigación y de la que hicimos este año me doy cuenta que esta es una herramienta importante para las nuevas formas de ritualización. El ritual siempre va a ser importante en los procesos de elaboración de duelo, ¿cierto? Y Facebook posibilita esa ritualización, ese tránsito para que las personas como proceso lo vayan viviendo a su ritmo, a su manera, publiquen lo que quieran, expresen lo que quieran. Digamos que en Facebook no hay presión en términos de lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando yo estoy en un contexto que no es la virtualidad, donde hay ciertas presiones desde la no expresión o desde lo que tengo que decir o cómo debo sentirme. Incluso puedo
puedo ser juzgado por cómo no me siento en lo que no es en la virtualidad. Es decir, cuando estoy viviendo un proceso de duelo que no está mediado por las redes sociales, es posible que yo sienta presión social de, y tú no te está doliendo, yo debería estar mal, o ¿por qué no dices esto? ¿Cierto? Recuerdo que en algunas de las mujeres expresaban eso. Entonces creo que aquí hay un elemento importante de la nueva ritualización, porque Facebook le permite a la persona ritualizar de la manera que quiera y desee, ¿cierto? Y eso también les posibilita a las personas tener una memoria viva de su ser amado, una memoria viva que también incluso les permita ver su propio proceso de duelo, como al principio era una necesidad de expresar, como al principio era una necesidad simplemente de desahogar, y poco a poco el dolor se va transformando, se va significando a través de lo que van conociendo de su ser amado, y ellos mismos van ritualizando al cabo de año, al aniversario, el día del cumpleaños, es decir, cuando nos cierran el perfil de Facebook, por ejemplo, las personas dicen, las mujeres decían, es que el día de su cumpleaños se lo celebró en Facebook, subo cosas, monto cosas, expreso cosas, o el día del aniversario, al cabo de la muerte, de la conmemoración, perdón, pongo algo y eso me permite ritualizar y mantener la memoria viva. Entonces eso es bien importante y bien significativo en este proceso de investigación. ¿Qué conclusiones tenemos? ¿Qué hallazgos o qué conclusiones se dan pues como en relación a esto que para nosotros son importantes? Primero, y es que Facebook tiene elementos importantes en relación a que cumple muchas múltiples funciones en relación al proceso de duelo. Bueno, no quiero saltearme el primer hallazgo, y es que creo que es importante plantearlo, y es que para los que hemos tenido ciertas resistencias a las redes sociales, que cada vez tenemos que irlas conquistando más, ¿cierto? El Facebook se vuelve una manera de naturalizar la expresión del dolor. Ya va siendo natural ponerlo ahí, expresarlo ahí, lo que a nivel, por ejemplo, en la no virtualidad a veces sigue siendo un sesgo, no hable de eso, no diga eso, no hablemos tanto, entre menos se sepa mejor. Facebook posibilita esa expresión de manera natural. También es un medio de comunicación que fortalece los vínculos, permite a las personas hacer elaboraciones emocionales, también posibilita convocar cosas, por ejemplo, cuando hay honrar a ese fallecido, entonces incluso algunas personas nombran, yo no tuve cómo avisar, puse un anuncio en Facebook y allá llegaron, ¿cierto? Al funeral llegaron, yo no me iba a poner a llamar a uno por uno, sino que en Facebook puse y llegan al funeral o al proceso de ritualización. Vuelvo y lo digo, es un espacio para la ritualización, es un escenario social donde se habla de una nueva performatividad digital que incluye expresión de emociones tan profundas y tan íntimas como es el dolor que se siente por la pérdida de un ser amado. Y es una herramienta de búsqueda de apoyo social. Sandra, te pido el gran favor